Mi nombre es Tamara Peña, estudio en la secundaria federal y les voy a presentar el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la más profunda y la que mayor influencia tuvo en el mundo. Marca el inicio de la edad contemporánea. Con ella, la estructura del antiguo régimen pasa definitivamente a la historia. Causas económicas de la Revolución Francesa. El fuerte endeudamiento del Estado debido a la Guerra de los 7 Años y el apoyo prestado a los colonos de América en su lucha contra Gran Bretaña. La fuerte subida de los precios debido a las malas cosechas de 1788 y 1789 que provocará la protesta de los sectores más humildes. Hay un descontento general de determinados sectores de la sociedad que critican el despilfarro de la corte y de los grupos privilegiados. Causas sociales. La nobleza quiere mantener sus privilegios y se niega a las reformas que los ministros de Hacienda intentan aplicar para que estos contribuyan al mantenimiento del Estado. Esto provocará lo que se denominará revuelta de los privilegiados. La burguesía exige participación política y utilizará a los grupos populares que han visto empeorar su nivel de vida. Hay que tener en cuenta que el 90% de la población pertenece al tercer estado y es el único grupo que paga impuestos. Causa político-ideológicas. Hay una teoría revolucionaria cuyos fundamentos ideológicos se habían puesto en práctica de la independencia de las 13 colonias y que demostraba que era posible llevar a la práctica la ideología liberal. Fase ascendente. Abarcaría desde 1789 hasta 1794. Durante esta fase la burguesía toma el poder. De esto incluiríamos convocatoria de los Estados Generales y Constitución de la Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Monarquía Constitucional, Primera República Francesa y la guerra. Es la etapa más radical de la revolución. Revuelta de los privilegiados. El tercer estado pide el voto por cabeza y no por estamento. Se presentan las quejas y reivindicaciones en los diferentes cuadernos de quejas. El rey y la nobleza se oponen. El tercer estado constituye la Asamblea Nacional para elaborar una constitución. La soberanía pasa a manos del rey a la nación. El pueblo de París asalta la Bastilla, símbolo del poder absoluto. Comienzan las revueltas en las ciudades y en el campo, del gran miedo. Los campesinos se niegan a pagar impuestos, queman castillos y destruyen documentos nobiliarios. El rey accede a que la Asamblea Nacional modifique el sistema de impuestos. Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, 1789-1791. Se suprimen los privilegios feudales, se redacta una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, libertad, igualdad, propiedad y soberanía nacional, 1789. Se promulga la Constitución de 1791, división de poderes, soberanía nacional, sufragio censatario. La expresión de la burguesía será la monarquía constitucional. La monarquía constitucional. La monarquía constitucional encuentra las siguientes dificultades: división de la burguesía en grupos políticos, la presión popular republicana, la oposición del rey a la asamblea, derecho de voto, la amenaza externa de Austria y Prusia, levantamiento popular en agosto de 1792 y caída de la monarquía. La Primera República y la guerra. Es la fase más radical. Se proclama la República. Septiembre de 1792. Ejecución de Luis XVI. Triunfo electoral de los jacobinos, extremo izquierdo, encabezados por Robespierre. Directura de Robespierre y práctica del terror, eliminación de la oposición. Constitución de 1793. Democracia republicana, sufragio universal, masculino, Asamblea Nacional. En julio de 1794 se produce un golpe de Estado, durante el cual Robespierre es guillotinado y pasan a gobernar los girondinos. Fase descendente. Comprende desde 1794 hasta 1799. Abarca desde la ejecución de Robespierre hasta el directorio y el consulado, que dará paso al Imperio Napoleónico, 1804. El directorio, octubre de 1795, noviembre de 1799. Constitución de 1795. Sufragio censatario, se mantiene la República, poder ejecutivo. Directorio formado por 5 miembros para reprimir las insurrecciones realistas. Para estabilizar la política interna y hacer frente a la guerra en noviembre de 1799 con la ayuda de los militares, Napoleón da un golpe de Estado, disuelve el directorio y constituye un gobierno provisional, formado por Fouché y Talleyrand. El golpe de Estado pone fin a la época de la Revolución, inaugurando una fase de transición de 6 años, en consulado, 1799-1804. El consulado. Durante el consulado, desaparece la inseguridad ciudadana, desaparece el desorden administrativo, se consolida el poder de la oligarquía burguesa más conservadora y el ejército. Se desvanecen los proyectos de liberalismo político y descentralización.
Napoleón es nombrado primer cónsul para un periodo de 10 años. Una concentración de poder excesiva le llevará a ser nombrado en 1802 cónsul vitalicio. En 1804, tras desarticular una conspiración monárquica, es coronado emperador de Francia con el nombre de Napoleón I. Esto es todo, gracias por ver mi tarea. See you the next time.